Buen día, profesora. Me presento. Soy el alumno Jorge de Guamaní Monacid. En esta ocasión vamos a abarcar el desarrollo del proyecto número 2 del programa especializado en ciencia de datos con Python. Como primer ejercicio tenemos generar una función y utilizar esta para recodificar la variable país de origen en, entiendo yo, 1, 2, 3, según corresponda, en data frame a través de la función apply. Para eso, pues, ejecutamos nuestras librerías necesarias en el Colab. Obviamente, para ello, antes hay que crear un Colab. Ejecutamos nuestras librerías necesarias. Mejor dicho, importamos. Luego yo ya he subido la data dentro de mi drive, por eso solamente lo que hago es copiar la ruta y lo almaceno en la variable path. Luego de esto, pues ejecuto una función para que se pueda leer. Asimismo, también tenemos el método head, que lo que nos va a hacer es mostrar, ¿no? Un preview, digamos, las 5 primeras filas de nuestra data. Luego lo que hago es básicamente a través del método value-counts mostrar los valores dentro de esta columna, es decir, país-origen y la cantidad de los mismos valores. Es decir, en la columna país-origen hay un valor USA con 254, digamos, datos. Luego Japan 79, Europe 73. Luego de eso, pues lo que hago es, a través del método info, obtener información, como su propio nombre lo dice, sobre mi data frame. Puedo observar que la variable que voy a trabajar, es decir, país origen, tiene como tipo de dato object. Para trabajar de mejor manera con esta variable y recodificarla a una manera más óptima, lo que voy a hacer es transformar el tipo de dato a un tipo de dato string. Para eso simplemente ejecuto el método astype y le paso el argumento string, ¿no? Para que ese sea el tipo de dato. Luego lo que hago es, eh, básicamente, ejecutar el método info para obtener nuevamente información y comparar el antes, ¿no? Y el después de, de las variables. Y al final también ejecuto la información, perdón, imprimo la información que está dentro de la columna país-origen. Para ello, pues, podemos ver que ahora sí la variable país-origen es un string y no un object como lo era antes. Asimismo, tenemos los valores que están dentro de esta variable, como venía diciendo, USA, Europe, etcétera, etcétera. Ahora, ahora sí procedemos a crear la función. Para eso yo lo que hago es básicamente una copia de el primer data frame, digamos, de la data original, para que, digamos, la data original quede intacta y nosotros trabajamos sobre una copia, en caso haya posibles errores, etcétera. Lo que hago a priori es albergar los valores, la información, ¿no? Los datos dentro de la columna país origen en una variable que se va a llamar país. Luego creo la función y dentro de la función pues paso como argumento esta variable, ¿no? País. Ahora, creo una condicional. Estos comentarios pues hay que obviarlos por favor. Son apuntes míos que en mi método, en mi desarrollo pues son tareas pendientes, como por ejemplo averiguar por qué a través del ciclo for no obtuve los resultados esperados. Entonces son apuntes míos, por favor, obviarlos, los agradezco. Como venía diciendo, en primer lugar le paso la condicional if, ¿no? País, es decir, si país va a ser igual a USA, ¿no? Que me retorne el número 1, si país va a ser igual a Europe, que me retorne el número 2, y si me retorna, y si país va a ser igual a Japan, que me retorne el número 3. Para todo lo demás, que me imprima, o que me retorne, mejor dicho, no país data o no data de país. Vamos a ver acá, no data de país. ¿Ok? Luego ejecutamos. Ah, perdón. Y bueno, luego lo que hago es crear una nueva columna dentro de este nuevo data frame, que se va a llamar país origen codificado. Y a esta columna, pues va a ser igual a la función que vamos a aplicar a través del método apply, ¿no?
la función se va a llamar país origen-code, que es esta de acá. Dentro, no, esta función se va a aplicar a la columna país origen, que es esta columna de aquí, ¿no? País origen USA. A esa columna le vamos a aplicar a través del método apply la función país-origen-code. Entonces, y luego lo que vamos a hacer es pues ver las 20 primeras filas. Ejecutamos y como podemos ver tenemos nuestra nueva columna, que es lo que hemos indicado aquí, con nuestros datos codificados y obviamente según corresponda va a cambiar a 1, 2 o 3. Por ejemplo, para todo lo que es USA va a cambiar a 1 y para todo lo que es Europe va a cambiar a 2. Y finalmente para Japan va a cambiar a 3. Bueno, con eso concluimos en nuestro desarrollo del ejercicio número 1. Ahora pues, continuando tenemos ejercicio número 2. Esta parte de desarrollo no va, ok. Continuando tenemos el ejercicio número 2, que es básicamente generar un notebook Colab con código de resultados con el siguiente fichero autos.sv, que es el mismo código que ya hemos importado, perdón, que es la misma data que ya hemos importado y que contiene información de autos de un periodo de tiempo. Con eso tenemos que resolver lo siguiente. 1. Limpiar y tratar las variables según corresponde. Como es data que ya tenemos dentro de la data, de la data original, ¿no? Simplemente lo que hago es crear una nueva variable, data, y va a ser igual a una copia de nuestra data frame original. Luego de ello lo que hago es imprimir información a través del método info, ¿no? De información de la data que hemos generado y también ver las dimensiones de este nuevo data frame. Lo que hago es ejecutar el código, perdón, ejecuto este código, perdón, ejecuto esta celda y luego ejecuto esta celda. Como podemos ver, tenemos datos faltantes, es decir, tenemos 406 no nulos, pero tenemos 398, es decir, hay datos que están perdidos. Asimismo podemos ver, y para comprobar esta teoría, que tenemos 406 ¿no? filas y 9 columnas. Por ello, aquí, por ejemplo, en la variable millas por galón hay datos perdidos. En la variable caballo de esfuerzo también hay datos perdidos. Pero para confirmar eso, lo que hacemos es ejecutar el método isNa, ¿no? Y la suma, ¿no? de estos se va a ejecutar y podemos ver que efectivamente en la variable millas por galón hay 8 datos perdidos y en la variable caballo de fuerzas hay 6 datos perdidos. Ahora, para hacer la imputación de estas variables, lo que hacemos es separar, ¿no? la data cuantitativa de la data cualitativa y a priori lo que hago es crear una nuevo data frame, ¿no? que va a ser a localizar solamente estas variables, que son las variables cuantitativas. Ejecuto este data frame y bueno, efectivamente tenemos solamente la data cuantitativa. Una vez que ya tengo la data cuantitativa separada de la data cualitativa, es decir, en este nuevo data frame solo tengo data cuantitativa, lo que voy a hacer es la imputación. ¿Cómo lo hago? Pues a través del método apply, ejecuto la función lambda, que justamente lo que va a hacer es completar todos los datos nulos con la mediana de cada variable. Esto dentro de las columnas, ¿no? Axis igual 0. Una vez que realiza una vez que ejecutamos esa celda y también imprimimos la información de ese data frame, vamos a poder observar que efectivamente ya tenemos todas las filas como no nulas. O sea, no hay datos nulos. A diferencia de este anterior, que había 398, actualmente ya todo está completo. Ahora, como es un nuevo data frame, lo que yo voy a proceder a hacer es nuevamente codificar la variable país origen. ¿Por qué? Porque esta variable país origen luego me va a servir para hacer mis gráficas. Y por ello necesito codificarla. Esta vez ya no voy a codificarla a través del método, de este método, ¿no? Def, método, de la función, ¿no? de la declaración def, ¿no? Y crear una nueva función, etcétera, etcétera. Sino voy a realizar un nuevo procedimiento a través
también del método apply, ¿no? Al final del día me voy a usar el método apply para ejecutarlo dentro de data frame, pero esta vez lo que voy a hacer es usar la función lambda para realizar esta codificación. Es decir, si la variable, ¿no? Los datos es igual a USA, pues me va a retornar 1. Y 2, ¿no? Si la variable va a ser igual a Europe. Para todo lo demás, 3. Es decir, Japan básicamente, como es lo sobrante, va a ser igual a 3. Lo que hago así es ejecutar, ¿no? Y también ejecuto mi método info para comprobar que todo está correcto. Efectivamente todo está correcto. Ahora, la parte número 2 es generar 5 nuevas variables aplicando los siguientes criterios con las variables numéricas. Tenemos estas 5 nuevas variables que tenemos que ejecutar y las procedemos a desarrollar aquí. Primera variable va a ser igual a logaritmo de 10, logaritmo en base 10 de la división de la variable 1 y la variable 2. Para la variable 1 yo he utilizado millas por galón y para la variable 2 yo he utilizado cilindros, ¿no? Como data. Entonces lo que hago básicamente es a través de np.var creo las, las variables y luego lo que hago es a través del método log10 de la librería de math voy a desarrollar la operación, es decir, la división de variable 1 entre variable 2 y de esa división lo que yo voy a hacer es generar el logaritmo en base 10 y lo voy a almacenar dentro de la variable número 1 para luego imprimirlas, ¿no? Y como es un número extenso, lo que voy a hacer es redondearlo para que solo tenga 2 decimales. Luego de eso lo que hago es crear una columna dentro del data frame con el nombre variable 1, donde voy a almacenar estos datos. Ahora, como segunda variable, lo que yo hago es básicamente la raíz, ¿no? Por el exponente, la variable 2, entre 200. Entonces tenemos el desarrollo aquí, tenemos la raíz cuadrada de la variable número 1, para eso utilizamos el método sqrt de la librería math y pasamos como argumento la variable número 1. Asimismo también creamos la variable 2 que va a ser exponente, ¿no? La variable 2, para eso vamos a utilizar el método exp de la librería math y como argumento vamos a enviar la variable número 2 para que al final tengamos una nueva variable que se va a llamar variable número 2, perdón, variable guión bajo 2 y que va a ser igual a la multiplicación de la raíz cuadrada de variable 1, ¿no? Por el exponente de la variable número 2, ¿no? Y toda esta operación va a ser dividida entre 200. Al final nos va a arrojar un número que vamos a imprimir a través de este string, ¿no? Variable 12. Y bueno, vamos a tener la variable número 2. Luego de ello, vamos a crear una columna que se va a llamar raíz y exp dentro de nuestro data frame. Y esa columna va a tener como nombre raíz y exp. Y que obviamente va a tener como data la variable número 2. Como tercera variable tenemos, vamos a crear si var, ¿no? Si variable número 1 es mayor a variable número 2, que nos devuelva número 5. Caso contrario, que nos devuelva el número 3. Para eso lo que hacemos es ejecutar nuestras condicionales, es decir, si variable número 1 es igual, va a ser mayor a variable número 2, pues que nos imprima, variable 3 es 5, ¿correcto? Y si pasa lo contrario, ¿no? Es decir, para eso utilizamos el else, que nos imprima que la variable número 3 es 3. Con esto generamos la variable número 3. Ahora, como cuarta variable, tenemos a 1 entre logaritmo, entiendo yo, base 10, ¿no? De la división de variable 1 entre variable 2 por 100. Para eso lo que utilizamos es variable 4, ¿no? Le vamos a crear una variable que va a ser llamada variable guión bajo 4 y que va a ser igual a 1 sobre el logaritmo en base 10 de la división de variable 1 entre variable 10, perdón, entre variable 2. Para eso utilizamos la librería log10 utilizamos el método log10 de la librería math. Y luego toda esta operación vamos a multiplicarla por 100. Con ello tenemos el resultado de la variable número 4.
Y el resultado lo vamos a imprimir, ¿no? A través del string variable 4 es, y le vamos a pasar pues la variable número 4. Como quinta variable tenemos esta operación, variable número 2 por 2, ¿no? Perdón, elevado al cuadrado, entre variable número 1. Entonces, básicamente desarrollamos, ¿no? Variable número 5 va a ser igual a variable número 2 al cuadrado, y de esa operación vamos a dividirlo con la variable número 1. Finalmente vamos a imprimir la variable número 5, ¿no? Y al final vamos a crear una nueva columna que se va a llamar 5 y que va a tener la variable número 5 como dato. Ejecutamos toda esta celda y tenemos variable número 1 es 1.32, variable número 2 es 0. Variable número 3 es 5, ¿no? Variable número 4 es 75. Variable número 5 es 0.1399, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso tenemos nuestras nuevas variables. Ahora, si deseamos redondearlas, pues podríamos realizar esta función que es round, ¿no? Es decir, podemos hacer lo siguiente. Round. Hacemos eso, ¿no? También podemos hacerlo aquí. El número 4. Y así, bueno, básicamente es hacer lo mismo, ¿no? Y con eso ya tendríamos redondeada nuestros números. Uy, aquí hay un error. Variable 5, variable. Ya, básicamente el error es este. Falta un guión. Ahora sí, hemos redondeado nuestros números. Bueno, básicamente es eso. Una vez hecho esto, pues tenemos nuestras nuevas variables y tenemos también nuestras nuevas columnas, que luego pasaremos a verlos cómo ha quedado. Ahora, como tercer punto, tenemos generar tres variables cualitativas finales con los siguientes criterios. Si es mayor a la media por una desviación estándar, que nos retorne alto. Si está entre la media y en la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar, que nos retorne medio. Y si es menor a la media menos una desviación estándar, que nos retorne bajo. Nota: mostrar con las nuevas variables generadas, elegir con libertad las variables a trabajar. Bueno, como le comentaba, profesora, tenemos este ejercicio, la parte número 3, el ejercicio número 2, que básicamente es si es mayor a la media, ¿no? Al alto. Luego tenemos el criterio del medio y el criterio del bajo. Para eso lo que yo he hecho es seleccionar, ¿no? Como variable de fuente de dato es país origen, y de este país origen lo que voy a sacar es la media, ¿no? Y lo voy a albergar dentro de la variable media. Eso lo hacemos a través del método min, ¿no? De la, de la librería de statistics, ¿no? Que básicamente lo hemos llamado como stats. Luego tenemos la desviación estándar. Nuevamente lo vamos a obtener de la variable país-origen. Esto lo vamos a hacer a través del método stdep de la librería estadística. Y finalmente tenemos la mediana, que va a ser nuestra variable numérica con la que vamos a comparar estos criterios. Y si cumple o no cumple, pues nos va a arrojar el resultado, que vendría a ser alto, medio o bajo. Bueno, la mediana la hemos obtenido a través del método median, ¿no? Aplicándolo a la variable país origen dentro de la librería estadística. Lo que yo he hecho es crear el criterio alto, que va a ser igual a media más una por desviación estándar, criterio medio 2, ¿no? Por último, criterio bajo, que va a ser igual a la media menos una desviación estándar. Luego lo que yo hago es imprimir mediana, criterio alto y criterio bajo. Y este es un punto importante: albergo los datos de país de origen, ¿no? Lo albergo dentro de la variable país. Ahora, tenemos el método número 1, que es básicamente a través de condicionales. El otro también es igual, solamente que a través de una función, ya lo vamos a ver luego. Entonces, continuando con el método número 1, tenemos que si la mediana, ¿no? Porque como les comenté, esta va a ser nuestra variable numérica con la que vamos a comparar. Es decir, si la mediana es menor a
a la media más una desviación estándar, ojo que acá también podríamos cambiarlo por criterio alto, ¿no? Que básicamente vendría a ser lo mismo. Pero bueno, he optado en este caso por de frente poner la operación dentro de los paréntesis. Entonces, si esto se cumple, vamos a tener la variable alto, ¿no? Que va a ser igual a alto. Y finalmente vamos a imprimir, ¿no? La variable alto junto con el string o con la cadena, el valor es, ¿no? Luego tenemos el if, ¿no? Por si eso no pasa, pues vamos a comparar la mediana, si es mayor a media menos una desviación estándar perdón, y la mediana, también la misma mediana, es menor a la media más una desviación estándar, pues vamos a imprimir, y esta vez como ya variable medio, la variable medio va a albergar el string medio, y luego lo que vamos a hacer es imprimir, ¿no? Imprimir el valor es medio, si se cumple. Ahora tenemos nuevamente otro elif que nos va a decir si la mediana es menor a media menos una desviación estándar, que es como recordamos el criterio de la variable baja, ¿no? Nos va a imprimir justamente la variable bajo, perdón, el string bajo a través de la variable bajo. Al final nos va a imprimir el valor es y lo que contenga la variable bajo, que va a ser igual a bajo. Else, o sea, si ninguna de estas cosas pasa, lo que nos va a imprimir es no coincide data o no hay data. Este es como método número 1. Ahora, como método número 2, tenemos lo siguiente. Vamos a crear una función que se va a llamar cálculo país, que va a tener como argumento, perdón, como parámetro país, ¿no? Y luego vamos a generar a través de condicionales lo mismo. Es decir, si país es mayor a la media por una desviación más una desviación estándar, nos va a retornar alto. Si país es es mayor a la media más una desviación estándar y menor, y país, ¿no? El mismo país va a ser menor a la media más una desviación estándar, nos va a retornar medio. Y finalmente, si país va a ser menor a la media menos una desviación estándar, nos va a retornar bajo. Y por último, si no cumple con ninguno de los criterios, nos va a retornar no coincide data. Ahora, creamos una nueva columna dentro de nuestro data frame que se llama cálculo país, que va a ser igual a aplicar, ¿no? Esta función cálculo país a través del método apply a esta columna, que es justamente la columna de país origen. Ejecutamos el método head para ver nuestra data. Y justamente tenemos nuestra data, nuestro data frame, con nuestro nuevo cálculo, con nuestra nueva columna. Y acá en el método número 1, pues hemos visto que como la mediana es 1, pues el valor que va a tomar, ¿no? Es medio. Es decir, se está ejecutando este criterio. ¿Por qué? Porque la mediana tiene 1 y la desviación pues estándar menos la media y la media más una desviación estándar está en los extremos del valor de la mediana, que recordemos es 1. Entonces, como la mediana cumple únicamente este criterio y no este ni este, se ejecuta, se imprime esto. Es decir, el valor es medio. Por eso que vemos que como método número 1 tenemos el valor es medio. ¿Ok? Estos demás números pues es de criterio alto, ¿no? Y criterio bajo. Criterio alto y criterio bajo. Justamente como podemos ver aquí, entre estos dos números está el número 1. Por eso que el valor es medio de la mediana, ¿no? Ahora, como método número 2, tenemos nuestra función que hemos aplicado al data frame. ¿Ven? Una nueva columna, cálculo país. Y vemos que medio, medio, medio efectivamente se cumple. ¿Por qué? Porque el país origen es igual a 1. Entonces, como la mediana es igual a 1 y el país origen también es igual a 1, se ejecuta medio. Vamos a ver más filas, por ejemplo 30. Y vemos que en el caso de 3, ¿no? Como ya supera la mediana, obviamente 3 es mayor a 1. Recordemos que el valor
la mediana es 1, entonces se imprime, ¿no? Alto. Y lo mismo con Japan, que luego va a aparecer, se va a imprimir bajo. ¿Ok? Dejamos esto de lado y es así como concluimos esta parte. Bajando a la siguiente parte tenemos data. Ahora, como hemos generado todas estas columnas, en verdad yo no considero todas estas columnas necesarias. Es más, son solamente para el ejemplo, ¿no? Por eso lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer a continuación es eliminarlas a través del método drop. Ponemos todas las columnas que queremos eliminar y le decimos que el axis es igual a columns, ¿no? Para que nos eliminen las columnas. Ejecutamos y efectivamente ya tenemos nuestra data sin todas estas columnas que hemos generado en el ejemplo anterior. Ahora una vez que tenemos esto, lo que vamos a proceder es a albergar data cuantitativa dentro de la nueva variable data-graph. Obviamente esto no va a servir para nuestros gráficos, ya que no necesitamos data cualitativa. Es decir, lo que hacemos es básicamente quitar nombre y año, y específicamente nos vamos a quedar con la data cuantitativa de peso en libras y país origen, para justamente realizar nuestro primer gráfico, que como aquí nos pide, es el gráfico de cajas y bigotes. Ejecutamos, ¿no? La variable en este caso, ¿no? O la data es peso en libras. Pero también podemos poner, por ejemplo, país origen. Ujú. Uno. Esto tiene que ver, ya que como recordemos, hemos recodificado nuestra variable país origen para que USA, que es la data que más frecuencia tiene dentro de nuestra data frame, va a ser igual a 1. Europe va a ser igual a 2 y Japan va a ser igual a 3. Entonces podemos ver que que USA tiene mucho mayor frecuencia dentro del data frame. Justamente por eso la caja, el gráfico de cajas, bigotes nos indica eso, ¿no? Podemos ver 1 y en segundo lugar 2. Pero obviamente Japan 3 tiene una mucho menor frecuencia. Eso es lo que vamos a observar con este gráfico. Lo vamos a dejar en peso y en bajo libras. ¿Ok? Ujú. Ahora tenemos el siguiente gráfico, que va a ser un gráfico de barras, ¿no? Barras de la media. Entonces, para hacer ese gráfico de barras, lo que yo voy a graficar lo hacemos a través de la librería de Seaborn, lo que yo voy a graficar es el país origen, ¿no? El orden de la data va a ser igual al país origen y lo que quiero es que me cuente el valor a través del método value-counts, que luego me muestre el index. Y como podemos ver, efectivamente, y como lo vimos en este gráfico, vamos a nuevamente ponerlo. Vemos que efectivamente sí, 1 y 2 tienen mucho mayor frecuencia. Igual acá. 1, obviamente acá el 1 tiene mucho mayor presencia y acá también lo muestra. No lo vuelvo a comprobar que 1 tiene mucho mayor presencia, que USA es el país con mayor presencia dentro de nuestro data frame. Y que en segundo lugar tenemos 3, es decir, PAN, y luego tenemos 2. ¿Ok? Como tercer gráfico tenemos el histograma con curva. Para eso, pues tenemos básicamente estas son las medidas, ¿no? Las medidas de nuestro histograma. Lo hacemos a través de la librería Seaborn y le vamos a pasar como data a graficar peso en libras. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente la mayor frecuencia que tiene nuestro histograma es el peso de 2000. Esa es la mayor frecuencia dentro de nuestro data frame. Y para eso nos sirve nuestro justamente. Y recordemos que tenemos también la curva. ¿Ok? Ahora, por último, dice, crear una función que devuelva un mapa de calor con la correlación de todas las variables numéricas. ¿Ok? Por cada país. Entonces, lo que hacemos es básicamente eso. Tenemos, para eso lo que vamos a pasar es nuestro mapa de calor, ¿ok? Con toda la correlación.
pero obviamente tenemos que solamente pasar data numérica. Para eso más arriba nosotros creamos una, una nueva variable que es data num, que está por aquí. Ok, ¿ves? Data num, que justamente albergaba todas las variables numéricas. En este caso eran todas aquellas: millas por galón, cilindros, pesos libres, desplazamientos, aceleración y por último caballo de fuerza. Tenemos todas esas variables numéricas y bueno, como podemos ver, tenemos al final del día nuestra gráfica con la relación, con la correlación de las variables numéricas con nuestra variable país. Es decir, por ejemplo, país origen tiene una correlación con millas por galón de 0,56. País origen también tiene una correlación con la variable en cilindros de menos 0,57. Bueno, país origen con país origen 1 a 1 obviamente es igual, ¿no? Asimismo tenemos que país origen tiene una correlación con peso en libras de menos 0,58 y asimismo con las demás variables numéricas. Por ejemplo, con desplazamiento tiene una correlación de menos 0,61 y con aceleración tiene una correlación de 0,22. Y finalmente, país origen, nuestra variable país origen tiene una correlación con caballo de fuerza de menos 0,46. Y bueno, disculpe si por quizás la profesora es así como acabamos nuestro desarrollo. Disculpe como lo venía diciendo por los cortes que he hecho, pero los tuve que hacer debido a algunos imprevistos. Muchas gracias por su atención. Espero que mi proyecto sea de su agrado. Asimismo, voy a proceder a subir este código a GitHub y compartírselo. También le voy a compartir el collab para que pueda revisarlo. Muchas gracias, recalco. Y eso es todo. Gracias.